Muy buenas a todos. Estamos una vez más aquí en Serenity House. Esta vez queremos hablar de un retiro que tenemos dentro de muy poco, en 10 días, del 10 al 12 de julio, donde van a venir 3 mujercitas a impartir este retiro. Y hoy tenemos a una de ellas, se llama Marta Gaes. Y bueno, yo tengo muchísima curiosidad en conocer su trayectoria porque sé que ha estado viajando para formarse y bueno, ha tenido un montón de experiencias. Así que muy buenas, Marta. Gracias por estar aquí hoy. Queremos saber de ti, queremos conocer tu trayectoria y que nos cuentes un poco. Dinos. Hola, Patri, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es todo un placer estar aquí y formar parte de este retiro que viene prontito en un sitio tan maravilloso y tan mágico como es Serenity House. Porque yo lo he experimentado también y creo que es un paraje increíble que todo el mundo debería de visitar. Bueno, pues sí, la verdad es que mi historia es un poco larga, ¿no? Em, Todo empezó, yo trabajaba en un puesto, un cargo directivo, entonces yo tenía muchísima responsabilidad que conllevaba un 24/7, como lo digo. Al final me la pasaba viajando, trabajando, no sabía nunca ni dónde estaba, ni cuál era mi casa, ni cuál era mi cama, ni nada. Y llegó un momento en que, yo creo que llega un momento en la vida de todos en la que te das cuenta que dices, hay que parar, o sea, esta no es la vida que yo quiero, no es la vida que me merezco ni la vida en la que estoy, ¿no? Entonces hubo un momento en mi vida que eso llegó ahí, hasta el tope, ¿no? Cuando ya físicamente ya me estaba afectando, los niveles de estrés eran altísimos. Entonces hubo un parón ahí que me di cuenta en ese momento de intuición, cuando tú realmente sabes qué es lo que tienes que hacer. O sea, ese toque de intuición llegó a mí en ese momento y me di cuenta que eso tenía que acabar. Entonces, a partir de ahí yo ya había empezado un poquito, ¿no? Con ciertas terapias energéticas, empezar un poco ahí, porque claro, tenía tanto estrés que yo no sabía ya cómo manejarlo, ¿no? Médicos te mandan medicación, pero no te enseñan, ¿no? A cómo realmente regular eso, ¿no? Que eso es la pena, ¿no? Nos enseñan matemática, nos enseñan física, pero no nos enseñan realmente a regular nuestra mente, ¿no? Y nuestro sistema nervioso. Pues a partir de ahí yo ya sabía un poquito temas energéticos, empecé un poquito pues con Reiki y demás, empecé ya a estudiar un poquito para poder sanarme a mí misma, pero cuando llegó ese momento dije, esto hay que parar. Entonces decidí dejarlo absolutamente todo, dejé mi puesto de trabajo, mi casa, mi coche, mi familia Qué y me valiente. cogí un avión y me fui a Australia. Yo necesitaba estar en un sitio alejado de todo, necesitaba un sitio que pudiera conectar con la naturaleza, porque al final la naturaleza es nuestra medicina, es de donde nacemos, de donde partimos. Entonces me fui allí, cambié completamente todo, o sea, pasar de lo que muchos dicen, ¿no? De tu Louis Vuitton a estar descalza andando por la calle, ¿no? Al final fue un cambio muy drástico que, pues claro, eso te ayuda a tener una evolución personal increíble, ¿no? Al final realmente te das cuenta de a través de todo esto, ¿no? De quién realmente eres. Entonces empecé a estudiar, me metí un diploma de yoga, fueron muchos años de estudios, muchos años profundizando realmente lo que es el yoga tradicional. La gente tiene ese concepto de yoga son las posturas, ¿no? Ese yoga moderno que ha llegado al occidente, que ni por asomo es lo que realmente es. Al final, yoga es un linaje que lleva más de 3.000 años, o casi hay estudios libros, ¿no? De más de 5.000 años de antigüedad donde se muestra, ¿no? Esa tecnología, como llaman muchos, o esas herramientas que realmente nos ayudan a eso, ¿no? A encontrar nuestro equilibrio, a encontrar nuestro camino, a encontrar nuestra paz mental, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar muy profundo, estudié todo tipo de técnicas que existían o que había escuchado, porque yo lo que más quería era experimentarlo, ¿no? Experimentarlo y ver si realmente todo eso que estaba ahí funcionaba. Yo soy muy escéptica, a mí la gente me dice, uy, esto es maravilloso, bueno, maravilloso, voy a probarlo. Y si lo pruebo y funciona, te diré que es maravilloso, ¿no? Al final, mi vida ha sido basada también en trabajos de ventas, o sea que yo solamente vendo lo que me creo, lo que realmente pruebo, ¿no? Pues esto es igual, al final todo esto fui probando y viendo cómo realmente mi vida iba cambiando, ¿no? O sea, mi vida cambió drásticamente. A estar vivida en un pozo, digamos, de sufrimiento, porque al final era dolor físico, dolor mental, todo el trauma que vienes
desde que eres pequeña, de que vas acumulando, la sociedad, ¿no? Donde nos lleva este matriz que a veces nos vuelve locos. Y todo eso fue como cambiando, ¿no? Y yo iba viendo poco a poco, día tras día, cómo reaccionaba de forma diferente a las situaciones, ¿no? He vivido aventuras, imagínate, te vas a un país donde yo no hablaba inglés cuando llegué, hablaba muy poquito, o sea, llegas a un país con una cultura diferente, un idioma diferente, todo era diferente, ¿no? Y al final eres como sobrevives, ¿no? Tienes que buscar esa supervivencia y te das cuenta de esa capacidad que tenemos, ¿no? Cuando el cuerpo tiene esa capacidad de supervivencia. Entonces, a raíz de ahí, pues fueron muchas aventuras las que pasé, pero fue una reconexión total, una reconexión con el ser, te das cuenta realmente de dónde venimos, ¿no? Y todas estas enseñanzas, todas esas técnicas que fui aprendiendo poco a poco, con la suerte de grandes maestros, ya no solo en Australia, porque luego fui a India, estuve estudiando en India también, estuve estudiando en Bali durante mucho tiempo, también viví en Bali, viví con gente muy local, también con unos espíritus y unas enseñanzas maravillosas. Entonces, todo eso al final era experiencia, ¿no? Experiencia que me ayudaba a realmente llegar a donde estoy ahora, ¿no? Y sobre todo, pues, llegar a este punto de poder compartirlo y que el resto de la gente, pues, también pueda beneficiarse de todos estos conocimientos y todas estas técnicas que pueda aportar, ¿no? Y al final ese es un poco mi ayuda es en ese sentido, en ese camino, ¿no? En ayudarles a través de mi experiencia y conocimientos a que la gente también pueda encontrar esa calma, ¿no? Esa paz porque existe, o sea, está aquí. O sea, es simplemente llegar a ese lugar donde tú puedes estar ahí. Incluso en esta locura, ¿no? Porque yo estuve 10 años fuera. Cuando llegué el año pasado a España, y yo no sabía qué iba a ser de mí, ¿no? Estaba acostumbrada a vivir salvaje y llegar aquí a otra vez todo esto, ¿no? Entonces era como, ¿cómo conseguirlo? Vemos a los monjes en las cuevas meditando horas y horas y dices, claro, porque en una cueva se puede, ¿no? Pero hazlo en la vida social, en esta vida, ¿no? Pues también se puede, al final es más difícil, digamos, o más complejo, pero al final cuando tienes las herramientas adecuadas, puedes llegar. Y eso es a lo que invito un poco a la gente, ¿no? A ayudarles a cómo llegar a eso, ¿no? De cómo afrontar un problema del día a día. Yo ahora mismo, bueno, pues también hago otro tipo de trabajo que también puede generarme un poco de estrés, pero es diferente porque ya lo gestionas de una manera completamente diferente, ¿no? Tienes otras E herramientas. incluso exacto, eso, incluso reacciones, ¿no? Yo recuerdo, era una persona soy muy impulsiva, muy reactiva, soy Leo, yo antes era, ¡buah! Decían algo y de repente salía toda la ira, que luego es verdad que a los minutos enseguida pides disculpas, pero salías así, ¿no? Y ahora eso no me pasa, o sea, es como, lo gestionas todo como una manera, como si toda la vida como fuera más despacio, ¿no? Como que todo va, como que fluye más. Esto no significa que no tengas problemas porque los vas a tener, no significa que no tengas tristeza porque la vas a tener, simplemente es cómo gestionarlo, ¿no? Cómo gestionar esas emociones. Eso es al final lo que yoga, lo que realmente yoga es eso, ¿no? Es esa tecnología que nos ayuda realmente Sí, a ser. Exacto. pues es muy bonito. Lo que dices de enseñar a reconectar en nosotros mismos, porque al final todos lo llevamos dentro. Conectar con Sí. esa calma, ¿no? Esa capacidad de, bueno, de pase lo que pase alrededor, pues gestionarlo de otra manera. Yo creo que es lo más importante, es lo que tú dices. Porque al final, vayamos donde vayamos, vamos con nosotros mismos. Entonces, claro que el entorno nos afecta, pero depende de cómo lo gestionamos, como bien dices. Me parece muy bonito. Ahora bien, en el fin de semana, el de reconexión vital que tenemos ahora en 10 días, sé que vas a impartir unas 2 horitas o así, un taller. Entonces, explícanos, sobre todo para la gente que no sabe a lo que viene, qué es exactamente lo que van a vivir. Vale. Dentro de todas las técnicas que he aprendido, quería dar este taller. Es un taller de meditación, pero quiero aclarar porque la gente cuando entiende meditación piensa muchas veces, sobre todo cuando no la practica o cuando realmente no es un experto, piensa que es sentarse, ponerse así con los ojos cerrados y dejar la mente en blanco, ¿no?
Es un poco el concepto que la gente mayormente tiene en meditación y eso es todo lo contrario, eso no es justamente lo que no hay que hacer, ¿no? La mente no puede estar en blanco, pensamiento siempre va a haber y eso lo tenemos que entender. La diferencia es que lo que vamos a trabajar es no dar atención a ese pensamiento, simplemente dejarle ir, ¿vale? Eso realmente es meditar. Al final, llegar a tener ese punto de concentración y de estado en el que tenemos la capacidad de manejar nuestra mente, de ser los másteres, ¿no? De ser nuestros propios jefes. En este taller yo especifico el Raya Yoga. A veces me sale todavía en inglés porque estoy acostumbrada a darlo siempre en inglés. A veces me vais a escuchar alguna palabrilla así, disculpad. Raya Yoga realmente es eso, ¿no? Raya Yoga es lo más tradicional del yoga, es donde nace todo, ¿no? Que es, digamos, mucha gente lo conoce como el yoga de la mente. Raya Yoga significa el camino real, ¿no? El camino real para realmente manejar el camino del rey. ¿Quién es el rey? Nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo significa? No significa silenciarla, no significa callarla. Muchas veces o muchos facilitadores suelen decir, hay que apagar la mente. La mente no se puede apagar, la mente es una protección nuestra. ¿Vale? Es nuestra protección, es la que nos ayuda a enfrentarnos al peligro. Lo que pasa es que se nos sobreprotege. Cuando está en ese momento de sobreprotección es cuando la mente no es buena para nosotros. Entonces, esas herramientas nos ayudan a controlar esto, a ser nosotros los másteres cuando decidimos si esto es bueno para nosotros o no. ¿Vale? Entonces, este taller se basa, está en dos partes, digamos, esta parte de Raya Yoga, que lo que hace es buscar esa concentración, llegar a ese nivel de foco para que nosotros podamos manejar las fluctuaciones de la mente, ¿no? La mente constantemente fluctúa. Lo que ayudamos con esta técnica es a manejar esas fluctuaciones para estar en un estado de calma y de paz. Es un taller muy bonito en el que nos vamos a... No, además, cuando hay gente es precioso porque la energía es mucho más potente. Entonces llegamos a un estado eso, ¿no? De que somos conscientes de cómo estamos controlando, ¿no? Cómo nosotros vamos manejando a ese estado y llegando a ese estado de calma y de paz. Pero además he incorporado esta parte de movimiento consciente precisamente porque mucha gente, ¿no? Que con ese concepto de no puedo tener la mente en blanco, genera mucha frustración, porque la gente cuando se sienta e intenta meditar genera mucha frustración y al final no consigue, ¿no? Porque la mente les puede. En esta otra parte del taller lo que hacemos es, a través del movimiento, vamos a liberar todos esos bloqueos energéticos para que eso fluya y cuando lleguemos a ese estado de quietud, puedan llegar realmente a estar ese estado meditativo. El movimiento, la quietud y el movimiento van siempre unidos. Tú imagínate ahora mismo, por ejemplo, te pongo un ejemplo del océano. El océano, cuando está en calma, decimos el océano está en calma, pero siempre hay movimiento, ¿vale? Siempre hay corriente, siempre los animales mueven. En el cuerpo pasa lo mismo. Podemos estar en calma, podemos estar durmiendo, pero siempre hay movimiento. Sistema circulatorio, nervioso, siempre hay movimiento. Entonces, la quietud y el movimiento siempre van juntos. Nunca hay movimiento sin quietud ni quietud sin movimiento. Entonces, en este taller, básicamente es lo que vamos a hacer. La primera parte será estar en quietud, pero con un movimiento, porque estamos haciendo un trabajo, ¿vale? Y luego en el movimiento también vamos a encontrar esa quietud. O sea, que un poco es esas dos partes, ¿no? De cómo llegar a ese estado meditativo y sobre todo lo más importante es que la gente se pueda llevar esas técnicas y hacerlas en casa. Porque es muy bonito cuando vas a un retiro, te hacen una técnica maravillosa, te vas flotando y a la semana estás otra vez ahí en ese matriz dando vueltas, ¿no? Pues que se puedan llevar esas herramientas. Es cierto, ¿no? Al final Sí, eso estamos ahí. Es como, además, incluso a mí me pasa, ¿no? Yo salgo de los retiros siempre flotando y estás ahí súper happy durante una semana y luego te das cuenta otra vez estás en esa aborigen de cosas, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea es de que la gente pues se pueda llevar esas técnicas y que las pongan en práctica, ¿no? Para que ellos puedan llevar ya un poco también ese control de la mente, ¿no? Que al final interesante. es lo que es. Sí, Sí, pues sí, sí, la mente es nuestra gran aliada y también nuestra gran liante. Es muy sí, sí, complicado manejárselo, sí. Sí, es lo que tú dices. total.
Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para que la gente entienda, es como cuando es un caballo salvaje, ¿no? Un caballo salvaje, digamos que es la mente, ¿no? Que va sin rumbo, sin miedo, o sea, a lo que haga falta. Pero cuando empiezas a entrenarlo y puedes coger las riendas, tú llevas desde acá donde tú quieres. Pues digamos que la meditación es esto, ¿no? Coger las riendas Qué de bueno. eso para que nosotros podamos, que los pensamientos no nos controlen, sino nosotros controlar los pensamientos, ¿no? Ay, qué bonita Digamos que ese es el lo dices. concepto. Qué bonito, sí, me gusta, me gusta. Sí, Eso se trata. pues qué bonito este trabajo, Marta, me gusta mucho. Pues nada, en breve estaremos contigo en este taller. La verdad es que tengo muchas ganas de estar ya en este retiro y Mm, disfrutar de eso y aprender todas estas cosas que nos has estado contando, que es muy interesante, porque lo sí, que digo, para mí la mente es lo más complicado de gestionar, es lo peor que llevo. Así que sí. pues sí, muchas ganas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, nos vemos prontito. Sí, yo tengo muchísimas ganas de ir también y hacerlo, me hace muchísima ilusión. Además, es mi primer retiro en España que voy a hacer, entonces a mí me hace especialmente ilusión. Y Qué bueno. seguramente haga también alguna pequeña sorpresita en el retiro que Ay, si puedo hacerlo, que me encantaría llevar. Para nuestros invitados de ese retiro, quiero darles un pequeño sorpresa, vamos a dejarlo así, ay, una ay, pequeña sorpresa en la sesión, así que sí, con muchas ganas de volver a ese sitio tan maravilloso como es Serenity House y nada, nos vemos muy prontito. pues nada, hasta pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.